Bienvenidos a una nueva entrega de las píldoras formativas geográficas. Mi nombre es Ismael Vallejo Villalta, soy profesor de Geografía Física en la Universidad de Sevilla y hoy os presento la segunda parte del tema que hemos dedicado a los desastres naturales. En la primera entrega definíamos un desastre natural como una situación donde concurrían dos circunstancias. En primer lugar, un fenómeno natural de tipo extremo y en segundo lugar, que esa ocurrencia impactase negativamente sobre la sociedad, sobre una población, sus bienes, sus infraestructuras, sus actividades económicas, etc. En aquella primera entrega hicimos hincapié fundamentalmente en la parte natural, la parte que se refería al fenómeno extremo del medio físico. En esta ocasión vamos a intentar poner el foco en la parte de la sociedad, en la parte antrópica, y ello desde tres puntos de vista fundamentales. En primer lugar, la sociedad como receptora de los daños y pérdidas que tienen lugar en los desastres naturales. En segundo lugar, la sociedad como inductora de algunos fenómenos extremos del medio físico. Y en tercer lugar, la sociedad como gestora de riesgos y desastres naturales. Este último aspecto nos obliga a hacer un pequeño paréntesis para hacer una aclaración conceptual entre estos dos términos, riesgos y desastres. Ya hemos visto lo que era un desastre y cómo concurrían estas dos circunstancias. El riesgo natural implica la situación anterior al desastre, el momento en que habitualmente en una sociedad donde un desastre puede producirse, se encuentra. Y ahí también tenemos esos dos componentes. Por la parte del fenómeno natural hablaremos de su probabilidad de ocurrencia, la posibilidad de que éste tenga lugar, y a eso le llamamos peligrosidad. De ahí que indiquemos con esa P entre paréntesis ese término. De otra parte, la parte social, le llamamos vulnerabilidad e implica la mayor o menor propensión de los elementos de una sociedad a verse afectados, a sufrir daños y pérdidas causados por ese fenómeno natural de tipo extremo. De una forma muy simple, esto se expresa matemáticamente en esta fórmula que nos dice que el riesgo es igual a la peligrosidad por la vulnerabilidad. Es decir, que depende directamente de cualquiera de estos dos componentes. Cuanto mayor sea la posibilidad de que ocurra un fenómeno natural de tipo extremo, mayor será el riesgo, pero también cuanto mayor sea la vulnerabilidad, es decir, cuanto mayor sea la propensión de los elementos de la sociedad a verse afectados, mayor será también el riesgo. En todas estas situaciones podemos observar situaciones de riesgo. No estamos observando ningún desastre natural, sino que observamos situaciones potenciales donde pueden ocurrir desastres naturales, y en esos momentos lo que tenemos es una situación de riesgo en un entorno volcánico, donde tenemos a la falda de ese volcán pues una ciudad, en un entorno fluvial donde tenemos un río que puede potencialmente desbordarse y afectar a esas ciudades que están en las zonas aledañas al río, en esta ladera donde también pueden producirse fenómenos de inestabilidad y afectar a esas construcciones, en esas fallas dibujadas, en este caso sobre la bahía de San Francisco, que representarían la peligrosidad y la vulnerabilidad, en este caso, pues todas las ciudades, las áreas metropolitanas en torno a esa bahía, o en ese entorno costero, idílico en un principio, porque son de momento condiciones potenciales, donde existe la posibilidad, de ahí que esté incluso señalizado, de que se genere un tsunami y afectaría, esa vulnerabilidad está expresada ahí, pues las construcciones, las personas que allí se encuentran. Todas son situaciones de riesgo. De momento ahí no ocurrió ningún desastre, pero de forma latente, de forma potencial, existe, como decimos, esa posibilidad. Bien, veamos primero esta cuestión de la sociedad como receptora de los daños y pérdidas que tienen lugar durante los desastres naturales. Esto ya lo adelantábamos en la primera píldora y ahí veíamos dos circunstancias absolutamente distintas. Veíamos cómo con ocurrencias, en este caso de fenómenos sísmicos relativamente similares, dos países tan distintos como Haití y Japón iban a mostrar consecuencias absolutamente distintas en 2 años consecutivos, 2010-2011. En el caso del terremoto de Haití, se superaron las 250.000 víctimas, el total expresa lo que ha sucedido en ese año en todo el mundo, mientras que en el siguiente año, 2011, un terremoto acompañado por un tsunami, incluso un accidente nuclear como fue el de Fukushima en Japón, pues no llegó
a las 20.000 víctimas. No estamos minimizando esa cifra, pero sí estamos comparándola con la que pasó en Haití. Estas cifras no las explica el fenómeno natural extremo del medio físico, que, ya digo, fue de características similares e incluso podríamos decir que más grave en el caso de Japón, puesto que concurrieron esas tres circunstancias que acabo de mencionar. Sin embargo, vemos que el número de víctimas fue diametralmente opuesto. Eso lo explica las características de estas dos sociedades. En el caso de la haitiana, pues una sociedad donde los edificios pues, no estaban preparados para los terremotos y prácticamente sucumbieron todos, causando muchísimas víctimas mortales, mientras que en el caso de Japón, pues los edificios están muchísimo mejor preparados, casi todos aguantaron bien y por tanto el número de víctimas fue bastante inferior. Esto mismo podemos apreciarlo en estas dos tablas. Estas dos tablas nos ordenan los 10 desastres de mayor entidad ordenados bien por el número de víctimas mortales, son desastres de tipo climático, meteorológico, y otros 10 ordenados en función de las pérdidas económicas. Y vemos que no hay ninguna coincidencia entre los países. En el primer caso, el número de muertos los van a poner, por así decirlo, países pobres, países con niveles de desarrollo bastante bajos, ahí los tenemos, mientras que en el caso de las pérdidas económicas vemos que son países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no? Y donde los huracanes son muy frecuentes, ahí los tenemos, incluso nombrados, y son los que mayores pérdidas económicas ocasionan en todo el mundo. Vemos que de nuevo, la diferencia entre esos países, en este caso indicado por su nivel de desarrollo, va a mostrarnos resultados muy distintos. Esto está muy bien correlacionado con indicadores a nivel global, en este caso tomando referencia a los países, como pueden ser el índice de desarrollo humano, ¿no? Que maneja variables de tipo económico, de tipo social, de tipo educacional y clasifican los países en función, por así decirlo, de su nivel de desarrollo. Y esos países que vemos ahí, que han sufrido más víctimas mortales, pues ocuparían los lugares, digamos, más bajos en cuanto a desarrollo, mientras que los que padecen más víctimas, más pérdidas materiales, son los países desarrollados, fundamentalmente. Esto no se ve solamente a nivel global, en referencia a esos países, sino que a otras escalas de detalle, como puede ser la escala urbana, también vamos a observar esas diferencias. Aquí estamos viendo en la fotografía de la parte superior e izquierda, vemos cómo en una misma ciudad pues tenemos edificios que han sucumbido absolutamente, que han colapsado a un terremoto, mientras que en la misma calle tenemos edificios colindantes que han aguantado bien. Por tanto, vemos cómo la vulnerabilidad, la sensibilidad de esos elementos se reparte de forma muy desigual también en la ciudad. En la otra fotografía, del otro extremo, vemos cómo una calle separa dos mundos absolutamente distintos. Un sector de infraviviendas con unos niveles seguramente de pobreza muy altos, mientras que al otro lado tenemos una circunstancia absolutamente distinta. La ocurrencia de un fenómeno extremo en ese entorno generaría seguramente pérdidas, resultados de ese desastre absolutamente distintos. Y ello está vinculado, ahí lo tenemos expresado arriba, a circunstancias como los niveles de pobreza, incluso la estructura de la población en barrios donde existan mayor número, mayor proporción de personas mayores o de niños, en definitiva de población dependiente, pues vamos a tener lógicamente mayores pérdidas, ¿no? Desde todos los puntos de vista. En aquellos otros donde existan mayores efectivos de mediana edad, de adultos, pues fisiológicamente son más resistentes a cualquier tipo de fenómeno extremo y por tanto las pérdidas van a ser inferiores. Ahí tenemos ese mapa urbano que intenta de alguna forma reflejar todas esas circunstancias a nivel de barrios o secciones censales en este caso, que desde la geografía pues intentamos expresar de forma cartográfica para ver cómo se reparten esas desigualdades y cómo eso va a tener mucha repercusión en las consecuencias de los desastres naturales. Bien, el segundo aspecto que queríamos tratar era la sociedad como inductora de fenómenos extremos. También lo vimos en la primera de las entregas. Clasificábamos los fenómenos extremos del medio físico en función de los distintos ámbitos planetarios donde se producían, pero veíamos en la parte inferior que había la posibilidad de que de alguna forma los seres humanos interviniesen bien en la génesis de esos fenómenos o bien en el desarrollo de los mismos. Lógicamente,
en una escala muy pequeña, prácticamente indetectables en el caso de fenómenos como los terremotos, el vulcanismo, los tsunamis o la caída de meteoritos, donde los seres humanos pues, no intervienen de ninguna manera, y a medida que nos desplazábamos en el gráfico veíamos que la intervención humana podía tener más relación con fenómenos que tienen más carácter epidémico, que suceden en la superficie de la Tierra, que tienen que ver más con la geomorfología o incluso la biología, la vegetación de la superficie de la Tierra, ¿no? Y pusimos algunos ejemplos. El de los incendios forestales es muy claro. Tenemos incluso una causa directa de incendios forestales a través de lo que son los pirómanos, las personas que provocan los incendios forestales directamente. En otros casos no son intencionados, pero sí son accidentes de nuestros sistemas, pues en este caso de las redes eléctricas, el transporte como puede ser el ferrocarril, que puede causar incendios. Son accidentales, pero en definitiva los estamos provocando. E incluso en los casos donde las causas pueden ser absolutamente naturales, la intervención del hombre en los espacios forestales, como se ve en esa fotografía donde tenemos esa regularidad en el marco de plantación de los árboles, sabemos que la propagación del fuego no lo hemos causado nosotros, pero sí hemos contribuido a que su desarrollo sea mucho más acelerado, sea mucho más eficaz esa provocación. Por tanto, la mano del ser humano está de alguna forma detrás, ¿no? Lo mismo podríamos decir cuando tenemos la rotura, el colapso de las presas, de los embalses que pueden causar inundaciones absolutamente catastróficas, el caso de los represamientos que algunas veces los puentes con la acumulación de desechos de todo tipo en el río pues causan desbordamientos del río en esos puntos, o el caso de la acelerada erosión de suelos que se produce en zonas como los cultivos de olivar, donde la desprotección del suelo pues causa que condiciona que la erosión sea muy alta y las avenidas que pueden tener lugar asociadas a esos episodios pues sean también más dañinas, puesto que la carga sólida de esos ríos pues va a ser muchísimo más importante. Y por último, queríamos señalar cómo la sociedad se protege de todas estas circunstancias, cómo la sociedad gestiona los riesgos y los desastres naturales. Esta figura, esta flecha, pretende representar lo que sería la normalidad, el devenir habitual de una sociedad donde todo está funcionando relativamente bien, la población pues realiza sus funciones habituales, los sistemas de transporte, de comunicaciones, los servicios funcionan habitualmente y bien, ¿no? Con las excepciones puntuales que puedan existir. Esta otra figura, sin embargo, representa la llegada de un desastre. Aquí tendríamos en la primera parte lo que serían esas circunstancias de normalidad que hemos visto antes, y aquí situaríamos el desastre. Esta deformación de la figura, la deformación de la flecha, este abombamiento, representa también lo que sería la alteración de las condiciones habituales, normales en la sociedad. La gran parte de las personas ya no pueden desarrollar sus actividades normales, los servicios no funcionan, a lo mejor el transporte se corta, las comunicaciones. Eso es lo que trata de representar esta deformación. Y paulatinamente, con un espacio de tiempo mayor o menor, dependiendo de las circunstancias, se va recuperando la normalidad. Esto es lo que pretende representar esta figura. Y nos sirve para ordenar cronológicamente, en relación al desastre, una serie de fases que vamos a llamar fase previa, es decir, todo el tiempo que transcurre antes de un desastre, las circunstancias normales en una sociedad, la fase simultánea que coincide con el desarrollo del desastre y la fase posterior para volver finalmente a la fase previa. Y en esta fase se sitúan una serie de medidas que con carácter general denominaremos preventivas, aquellas que se toman con anterioridad al desastre, medidas paliativas que se van a tomar de forma simultánea a la ocurrencia del mismo, medidas recuperativas cuya función es acelerar la llegada de esa normalidad, y luego pues tendríamos una revisión de esas medidas. Bien, en el caso de la fase previa y de las medidas preventivas, estamos gestionando el riesgo, porque aún no ha tenido lugar el desastre. Por tanto, estamos gestionando esa situación potencial que decíamos, ¿no? Esa probabilidad de que el desastre ocurra. Y es muy interesante porque, lógicamente, la prevención, de alguna forma, está detrás de impedir, de evitar que el desastre ocurra finalmente. Entre las medidas de la fase previa, las medidas preventivas, nos encontramos con las medidas estructurales. Las medidas estructurales son fundamentalmente de tipo ingenieril.
de tipo constructivo. En este caso tenemos ahí la fórmula del riesgo y vemos que hemos apuntado a la peligrosidad y estamos viendo un embalse, una presa, puesto que entre sus funciones las presas pretenden de alguna forma evitar que en los ríos se generen caudales muy importantes que puedan producir desbordamientos en diferentes tramos de los ríos, sobre todo en sus cursos medio y bajo, reteniendo las precipitaciones y las escorrentías que se forman sobre todo en la cuenca alta de los ríos. Por tanto, se dirigen a la peligrosidad, a tratar de alterar de alguna forma las condiciones del medio físico para tratar de reducir el riesgo. Según esta fórmula ya veíamos que el riesgo estaba en función de cualquiera de estos dos componentes, por tanto, si evitamos o tratamos de disminuir la probabilidad de que ocurra ese aumento de caudal y por tanto de la inundación consecuente, estamos disminuyendo el riesgo. Pero también tenemos ejemplos de medidas estructurales para disminuir la vulnerabilidad. En este caso ya hemos hablado de cómo los edificios frente a los terremotos pueden tener una distinta resistencia. Aquí volvemos a ver un edificio que ha colapsado y otros dos colindantes que no. Esto responde a que se han tomado medidas de construcción sismorresistente, es decir, para resistir los terremotos en unos o en otros de forma absolutamente distinta, con resultados distintos. Por tanto, aquí estamos de nuevo gestionando riesgos, pero por la parte de la vulnerabilidad, es decir, no podemos evitar que ocurran los terremotos, no podemos hacer nada para evitarlos, pero sí podemos ser más fuertes, sobre todo desde la óptica de nuestros edificios. Bien, medidas de ordenación territorial. En este caso, la función de estas medidas se dirigen también hacia la vulnerabilidad, pero de una forma distinta. Aquí lo que queremos es simular, ver cómo funcionan los fenómenos extremos del medio físico y sobre todo cómo se comportan en el espacio para tratar luego de ordenar, de planificar la ocupación de las sociedades de ese espacio y evitar, por ejemplo, que se construyan viviendas en zonas que sabemos que pueden inundarse. Por tanto, la misión, en este caso, de una buena parte de los que nos dedicamos a la geografía, es tratar de elaborar estos mapas, que serían mapas de peligrosidad, para señalar qué zonas pueden verse afectadas potencialmente por fenómenos naturales de tipo extremo, en este caso de inundaciones, y tratar de que se legisle de forma que se regulen qué tipo de usos son compatibles con esa ocurrencia y cuáles bueno, pues podrían a lo mejor permitirse, entendiendo que, bueno, que las pérdidas que pueden asociarse a ellos pues son menores, o directamente prohibir cualquier tipo de ocupación de esas zonas. Como digo, de nuevo estamos apuntando ahí a disminuir la vulnerabilidad. Aquí no estamos tratando de evitar que la inundación se produzca desde el punto de vista físico, pero sí que sus daños sean muchísimo menores, porque, por así decirlo, el agua no va a encontrar nada a su paso en esa zona, va a encontrar, pues, bueno, zonas naturales, una llanura de inundación, donde no va a haber construcciones, no va a haber carreteras o no va a haber servicios de ningún tipo. Bien, medidas de educación y concienciación, también medidas preventivas en esta fase previa. Es muy importante educar en la cultura del riesgo, que se conozca desde la infancia cómo son los desastres naturales, qué se espera de nosotros en esas circunstancias caóticas que suelen estar asociadas a esos fenómenos. De ahí que pongamos ejemplos de productos que se llevan a los colegios para intentar que desde la primera edad pues uno conozca bien qué es lo que se espera de nosotros, ¿no? Ahí tenemos también ejemplos de simulacros, ¿no? Que en definitiva se trata de simular las condiciones que van a producirse en un desastre para que cuando ocurra de verdad sepamos comportarnos de forma mejor y tratemos de llegar a las zonas seguras, no realizar distintas actividades que pueden empeorar las circunstancias, etcétera. Y en definitiva, como digo, educarnos en esa cultura del riesgo. Es muy importante y esto realmente salva vidas, ¿no? en determinadas circunstancias.
Vemos que las medidas de vigilancia y predicción ya se sitúan a caballo entre la fase previa y la simultánea, es decir, aquí de lo que se trata es de los momentos justamente anteriores a la ocurrencia del fenómeno natural de tipo extraordinario, y serían pues todos aquellos dispositivos fundamentalmente y sistemas fundamentalmente tecnológicos. La meteorología sería lo más familiar para nosotros porque la tenemos todos los días, ¿no?, en los telediarios, y en definitiva se trata de prever, en el sentido literal, ver con antelación qué es lo que va a ocurrir y, por tanto, que se nos señale pues, que van a tener lugar lluvias torrenciales, que por tanto pues, no es prudente coger el coche o que no se lleven los niños a los colegios, etcétera, ¿no? Se trata, por tanto, de no adivinar, sino simplemente de ver con antelación esas circunstancias anómalas. Ahí tenemos también una torreta de vigilancia de incendios, que lo que trata es de ver con anticipación pues, una columna de humo que alerte de que se está produciendo el incendio, ¿no? O esa boya para detectar tsunamis, que permitiría pues, detectar el paso del tsunami por una zona del océano y tratar de poner en alerta a las zonas costeras aledañas, ¿no? Y todo esto muy conectado con estas otras medidas que vemos que ya se van metiendo en lo que serían las medidas paliativas en la fase simultánea, medidas de intervención, de emergencia, lo que nosotros entendemos habitualmente por protección civil, ¿no? Y aquí, como vemos, existe ese solapamiento, ¿no?, a caballo entre la fase previa y la simultánea. ¿Por qué? Porque existen medidas de protección civil que hay que tomarlas antes, que son también preventivas, son toda esta planificación de la emergencia que tiene que ver con saber de antemano cómo son los desastres, qué se espera de los distintos agentes que van a intervenir, las fuerzas de seguridad, los sanitarios, los responsables de esos planes de emergencia. De ahí que señalamos en esa flecha, pues esa señal roja nos indica que estamos en la fase previa todavía, estamos planificando lo que puede suceder. Aquí, sin embargo, ya estamos como el fenómeno se está desarrollando, lo hemos visto con cierta anticipación. Por ejemplo, esa torreta de incendio vio una columna de humo, alertó a un retén de bomberos que ahora están deteniendo un incendio. Si lo consiguen detener, se habrá quedado lo que se denomina un conato, un incendio pequeñito, inferior a una hectárea, por tanto, hemos evitado que se convierta en un incendio de mayor tamaño. Si el incendio se está acercando a una población, podemos rescatar a las personas. El incendio llegará a lo mejor a sus casas, pero no encontrarán a esas personas allí. Por tanto, el desastre va a tener unas dimensiones muchísimo más modestas. Y lo mismo en el caso del volcán de La Palma, esos coches que están saliendo con esos enseres, sabíamos que la lava iba a llegar a las casas, eso no hay forma de impedirlo de alguna forma, pero sí tratar de que los efectos sean más reducidos, pues tratando de recuperar todos esos materiales, etcétera. Por tanto, podemos de alguna forma intervenir incluso antes de que el desastre adquiera su máxima dimensión. Pero va a llegar un momento en que esto no es posible. El desastre ha causado, como en el caso de los terremotos, ya una serie de daños, y entonces esta intervención, esta gestión de la emergencia, pues trata de rescatar cuanto antes a las personas que hayan podido quedar sepultadas, de recuperar víctimas en el caso de las inundaciones, que a lo mejor pues se puede rescatar esa gente que se queda, que vemos en los tejados a veces de los edificios, etcétera, y tratar de rescatarlas cuanto antes, porque como nos muestra ese gráfico, a medida que transcurre el tiempo, el número de fallecidos va aumentando, ¿no? En el caso de los terremotos, eso lo sabéis, ¿no?, por las noticias, ¿no? Y seguimos avanzando, ha podido pasar lo peor, pero las condiciones que quedan suelen ser muy negativas. Por tanto, aquí se trata de labores de limpieza, labores de reconstrucción, aunque sea provisional, como se ve ahí, se está construyendo un puente que no será el definitivo, pero que va a permitir que en los momentos de cierto caos que acompañan a los desastres, pues puedan seguir suministrándose bienes, servicios, etcétera. O estamos atendiendo a personas que se han quedado sin hogar, y entonces pues tenemos ahí unas tiendas de campaña, unos generadores, traemos alimentos, estamos tratando de que digamos no se produzcan consecuencias aún peores. Ya en lo que sería la fase posterior tenemos medidas de reconstrucción y compensación. Aquí ya no se trata de algo provisional, aquí ya tratamos de ver, bueno, pues si estamos encauzando un río que ha destrozado algo, estamos tratando de recuperar esa tubería que un temporal costero ha destrozado y que era una conducción, pues no sé si de evacuación de agua o de suministro de algún tipo de energía, la estamos recuperando. Ahí vemos una carretera destrozada por un terremoto que es reconstruida, es decir, esto ya es reconstruir. Y por otro lado,
unas medidas compensatorias que pueden estar vinculadas a los seguros. Ahí vemos el Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de España, agroseguros en el caso de la agricultura, o bien medidas directas, subvenciones por parte del Estado, de las distintas administraciones, para tratar de alguna forma de que se recupere la normalidad cuanto antes. Ahí vemos que pueden ser beneficiarios las unidades familiares, también los ayuntamientos, también personas que hayan sido requeridas durante la emergencia porque tenían una excavadora, un camión o algún local que podía utilizarse y ahora se les compensa, ¿no? A los empresarios que hayan podido perder su negocio, pues tratar de darle alguna exención fiscal, ¿no? Para que se recuperen cuanto antes, ¿no? O las comunidades de propietarios, ayudas directas. Para ello es muy importante también nuestra labor a la hora de señalar cuáles han sido las consecuencias reales de los desastres. En este caso sería una cartografía que es de las consecuencias, ¿no? Tratar de espacializar cuáles han sido los efectos de un determinado fenómeno natural en el territorio para ayudar un poco a administrar mejor y gestionar estas compensaciones. Y lógicamente, como decíamos, es muy importante, estas no son todas las medidas que existen, he puesto algunos ejemplos de las más conocidas. Al final, cuando todo ha pasado, es muy importante estar muy bien documentado, de ahí que incluso se graben vídeos durante las catástrofes, que luego pues se generen reuniones donde se ponga de forma crítica qué es lo que se ponga de relieve, qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que no ha funcionado tan bien y, por tanto, que se revisen todas esas medidas para que en el nuevo desastre natural que llegará a buen seguro, pues estemos mejor preparados. Bien, y con esto terminamos esta píldora y agradeciéndole su atención. Muchas gracias.